En un pequeño bosque encantado, donde los árboles bailaban al son del viento y las flores susurraban sabiduría ancestral. En ese lugar mágico, vivía un zorro llamado Sahir, cuya astucia y curiosidad lo diferenciaban de los demás animales. Un día, mientras Sahir se aventuraba por el bosque, tropezó con un misterioso estanque. Al asomarse, se vio reflejado en sus aguas cristalinas. Sin embargo, lo que descubrió fue mucho más profundo que su propia imagen. Observó un mundo desconocido y fascinante, lleno de símbolos y arquetipos que parecían cobrar vida propia. Intrigado, Sahir se sumergió en el estanque metafórico y comenzó un viaje hacia su propio interior. En su travesía, conoció a personajes singulares que personificaban aspectos de su propia psique. Un anciano sabio llamado Sage le mostró el poder de la intuición y la importancia de escuchar su voz interior. Una elegante mariposa representaba su capacidad de transformación y renacimiento, mientras que un imponente león personificaba su coraje y fortaleza interior. Pero el encuentro más significativo de Sahir fue con una enigmática lechuza llamada Aurora. Esta sabia criatura simbolizaba la sombra, esa parte oscura y reprimida de su ser que había evitado enfrentar. Aunque al principio le resultó aterradora, Sahir se dio cuenta de que solo a través de la aceptación y la integración de su sombra podría alcanzar la plenitud y la autenticidad. Con cada encuentro, Sahir aprendía lecciones valiosas sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Descubrió que la vida era un constante equilibrio entre la luz y la oscuridad, y que negar cualquiera de los dos aspectos solo traía desequilibrio y sufrimiento. Aprendió a reconocer y honrar su dualidad, su lado humano y animal, y a entender que todas las facetas de su ser eran esenciales para su crecimiento y evolución. Finalmente, Sahir emergió del estanque metafórico transformado. Ahora era un zorro más sabio y comprensivo, capaz de comprender y aceptar tanto sus virtudes como sus defectos. Comprendió que su propósito no era juzgar, sino buscar la unidad en la diversidad y así ayudar a otros a encontrar su propia integración. Y así, Sahir se convirtió en un guía para aquellos que también se aventuraban en el estanque metafórico. Compartió las enseñanzas de Carl Jung, utilizando las metáforas del bosque encantado para ayudar a otros a explorar su mundo interior y abrazar todas las partes de su ser. Porque, al igual que Sahir, todos estamos en constante búsqueda de equilibrio y autoconocimiento en nuestro propio viaje hacia la plenitud y la realización personal. Con el tiempo, Sahir se convirtió en un confidente y consejero para aquellos que buscaban respuestas en su propio laberinto interior. Personas de diferentes caminos y experiencias se acercaban a él, fascinadas por su sabiduría y comprensión. Sahir escuchaba atentamente sus historias y, a través de las metáforas del bosque encantado, les ayudaba a encontrar su propio camino hacia la sanación y la transformación. Un día, un joven siervo llamado Orión se acercó a Sahir con el corazón afligido. Orión se sentía perdido y desorientado, luchando con sus propias sombras y conflictos internos. Sahir le sonrió amablemente y le dijo: «Querido Orión, la clave para encontrar la paz y el equilibrio está en ti mismo». Juntos, Sahir y Orión emprendieron un viaje a través del bosque encantado. A medida que caminaban, Sahir le enseñaba a Orión sobre la importancia de la autenticidad y la aceptación de todas las partes de su ser. Le hablaba de la sombra y cómo abrazarla sin temor, para así liberar su potencial oculto. En el camino, encontraron un río cristalino que fluía con energía y vitalidad. Sahir señaló hacia el río y le dijo a Orión: «Observa cómo el río fluye sin esfuerzo. Es un recordatorio de que el flujo de la vida está en constante movimiento y transformación. Permítete fluir con ella y encontrarás la serenidad en medio de la incertidumbre». Mientras continuaban su travesía, llegaron a un claro donde el sol brillaba con intensidad y los rayos atravesaban las ramas de los árboles. Sahir señaló hacia arriba y le dijo a Orión: «El sol representa tu verdadero yo, tu esencia luminosa. Permítele brillar sin restricciones y descubrirás tu poder interior». Finalmente, después de mucho aprendizaje y reflexión, Sahir y Orión llegaron a una cueva oculta en lo profundo del bosque.
Dentro de la cueva, se encontraba una estatua de Carl Jung, cuyos ojos parecían contener la sabiduría de los siglos. Sahir le dijo a Orión, esta estatua representa a aquellos que han buscado la verdad y el significado más allá de ellos mismos. Recuerda siempre que las respuestas que buscas están dentro de ti, así como están en los demás. Con el tiempo, Orión se convirtió en un guía para otros que también buscaban la sanación y el autoconocimiento. Siguiendo el ejemplo de Sahir, utilizaba las metáforas del bosque encantado y las enseñanzas de Carl Jung para ayudar a otros a desentrañar los misterios de su propia psique y encontrar el equilibrio entre su luz y su sombra. Y así, el legado de Sahir y Orión perduró en el bosque encantado, donde cada ser viviente era recordado de su capacidad para explorar los recovecos más profundos de su ser y encontrar la armonía en su dualidad. Y cada vez que alguien se aventuraba en ese bosque, era recibido por la guía sabia de Sahir y Orión, quienes, con sus palabras y su compasión, encendían una chispa de autoconocimiento en los corazones de aquellos que buscaban respuestas. Con el paso del tiempo, el bosque encantado se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos en busca de sabiduría y transformación. Personas de todas partes acudían a Sahir y Orión en busca de sus valiosas enseñanzas. El eco de sus historias y metáforas se extendía más allá del bosque, llegando a oídos de personas sedientas de comprensión y liberación. La fama de Sahir y Orión llegó a oídos de una joven llamada Serena, quien había estado luchando con sus propias sombras y anhelaba encontrar la verdad dentro de sí misma. Impulsada por una profunda necesidad de crecimiento personal, Serena se aventuró en el bosque encantado, esperando recibir las enseñanzas de aquellos cuyas palabras resonaban en su alma. Al encontrarse con Sahir y Orión, Serena se sintió envuelta en una atmósfera de amor y sabiduría. Ambos la guiaron a través de un viaje de autoexploración, utilizando las metáforas del bosque y las enseñanzas de Carl Jung como brújula. A medida que Serena se adentraba en su propio mundo interior, descubría capas ocultas de su ser que habían permanecido inexploradas durante mucho tiempo. Poco a poco, Serena comenzó a integrar y reconciliar los aspectos de sí misma que había rechazado. Aprendió a abrazar su sombra y a transformarla en una fuerza creativa y sanadora. A medida que avanzaba en su camino, Serena encontró una profunda conexión con su esencia y una sensación renovada de propósito en su vida. Finalmente, llegó el momento en que Serena decidió compartir su propio viaje de autoconocimiento y curación con otros. Inspirada por Sahir y Orión, y guiada por la sabiduría de Carl Jung, se convirtió en una guía y mentora para aquellos que buscaban el despertar de su verdadero ser. El bosque encantado se convirtió en un lugar de encuentro para almas en busca de verdad y transformación. Personas de todas partes del mundo acudían allí en busca de respuestas y apoyo en su camino de crecimiento personal. A través de las generaciones, el legado de Sahir, Orión y Serena se mantuvo vivo, recordándonos a todos que la sabiduría yace dentro de nosotros y que, al enfrentar nuestras sombras y abrazar nuestra totalidad, encontramos la plenitud y la libertad para vivir auténticamente. Y así, el bosque encantado se convirtió en un faro de luz para los buscadores de verdad, un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de sanar, crecer y trascender nuestras limitaciones. Y en ese mágico lugar, las enseñanzas de Carl Jung continuaron guiando a las almas en su viaje hacia la individuación, recordándoles que, al explorar los rincones más profundos de nuestro ser, descubrimos el vasto y maravilloso universo que somos.